Buenos días, amada iglesia. Que la gracia, la misericordia y la paz sean con todos ustedes, amados hermanos. Oremos para colocar este espacio de la dominical en manos de nuestro gran Dios, Salvador. Padre nuestro que estás en gloria y majestad, damos gracias en esta hora de la mañana, Señor amado. Padre, gracias por la oportunidad que das de estar en tu presencia y la oportunidad que me das, Señor, de exponer tu bendita palabra. Señor, no me permitas caer en estas cosas que tu palabra no. Guárdame de Padre, grande misericordia, por tu grande amor y por tu grande verdad, Señor. Padre, perdona las limitaciones de esto, Señor, no sea lento para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, que ella haga el efecto, Señor amado, por medio de lo cual tú la envías y hace lo que tú quieres, porque es tu palabra. Oh, oh, amén. Gracias y a nuestro con de teología sistemática, lo que corresponde a los atributos de. En la mañana de hoy, amados hermanos, estaremos estudiando sobre otro atributo de Dios, que es la ira de Dios. Ya, hermano Kelvin, dos escuelas tales anteriores a este, nos enseñó sobre la misericordia. También nos enseñó sobre lo anterior, sobre la justicia de Dios. Y hoy, amados hermanos, el día de hoy toca el tema, el tema de la ira. En mi oración a Dios, mis hermanos, que de este atributo de Dios nos llene de consuelo, pero que al mismo tiempo también llene de temor reverente, no de un miedo favorido, o de un temor reverente, entendiendo esto, amados hermanos, que Jesús es nuestra justicia. Hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Hermanos, puesto sobre vuestros pies, les invito a que leamos el libro del profeta Nahum, por favor, o también pueden llamarlo el libro de la visión de Nahum de Elcos, el capítulo 1. Capítulo 1 vamos a estar leyendo de los 2 al 6. Este va a ser nuestro texto base, hermanos. Con relación al tema vamos a estar abordando en el día de hoy, que es la ira de los amados. Dice la palabra de nuestro Señor de la manera siguiente: Jehová es Dios celoso y vengador. Libro del profeta Nahum, hermano, capítulo 1, del 2 hasta el 6. Dice la palabra del Señor: Jehová es
Dios celoso y vengador. En esa lectura, amados hermanos, Jehová es vengador, lleno de indignación e ira. Se venga de sus adversarios, enemigos, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido, que el Carmelo y la flor del Líbano fueron destruidas, fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo, y todos los que en él habitan. Y mire la pregunta, amados hermanos, la pregunta retórica, por supuesto. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Gloria a Dios. Puede sentarse. El desarrollo de nuestra escuela dominical veremos dos aspectos, amados hermanos, de la ira de Dios. Primero, ¿qué no es la ira de Dios? Lo haré en una nota aclaratoria preliminar. Segundo, primero, ¿qué no es la ira? Con una nota aclaratoria preliminar. Segundo, ¿qué es la ira de Dios? Una corta definición. Tercero, amados hermanos, el significado de la ira o la naturaleza de la ira de Dios. Cuarto lugar, la revelación de la ira de Dios. En quinto lugar, la salvación de la ira de Dios. Por último, hermanos, en sexto lugar, 5 verdades sobre la ira de Dios. Más preámbulos, vamos a nuestro primer punto, que no es la ira. Déjame aclarar en esta nota aclaratoria, malentendido. Hay algunas personas, amados hermanos, estoy diciendo bien, algunas personas, todas, que malinterpretan por completo el término ira. Piensan en la ira instintivamente como una manifestación descontrolada de la ira. Y no pueden pensar en eso, es decir, en la ira, aparte de la idea de alguien que tiembla de rabia y palidece de pasión, que ha perdido el autocontrol y está hablando de manera violenta y haciendo cosas violentas. Ahora bien, amados hermanos, esa idea de la ira del Señor es o del término ira, es una idea bastante falsa y equivocada del significado de ira. El hombre pecador, es verdad, a veces manifiesta su ira de esta manera, pero todo eso no es de ninguna manera, amados hermanos, en la parte esencial del término ira. De hecho, podemos ir más allá, decir esto, afirmar que la ira de Dios, según las enseñanzas de las Escrituras, no es otra cosa que el otro lado del amor de Dios, como el difícil tema, permítame abrir allí el paréntesis, como el difícil tema que nos enseñó nuestro amado hermano Pedro cuando nos habló
acerca del amor de Dios en domingos pasados. Bueno, hermano, este es el otro lado del amor de Dios. De hecho, amados hermanos, es la inevitable consecuencia, la ira del Señor, es la inevitable consecuencia del rechazo del amor de Dios. Dios es un Dios de amor, pero Dios es también e igualmente Dios recto y justo. El amor de Dios es despreciado, amados hermanos, es rechazado, no queda nada más que la justicia y la rectitud de Dios. Entonces, esta idea de que el amor y la ira de Dios son incompatibles es una completa negación de la simple enseñanza de las Sagradas Escrituras que también aprendimos a través de las Sagradas Escrituras de este estudio de la enseñanza con relación a la santidad de Dios. De hecho, ya tan lejos como para decir que a menos, amados hermanos, a menos que comencemos con esta idea de la ira de Dios contra el pecado, no podemos conocer el amor de Dios. Entonces, ¿qué es la ira? La ira no es más que una manifestación de indignación basada en la justicia. ¿Qué es? La ira no es más que una manifestación de indignación basada en la justicia. Esto, hermanos, conecta con qué es la ira. De este punto daremos una corta definición, amados hermanos, de la ira de Dios o de la palabra ira. Ahora, la palabra ira puede definirse como enojo e indignación tensa y profunda. Permíteme repetirle. La palabra ira puede definirse como enojo e indignación intensa y profunda. El enojo se define como el desagrado, el resentimiento y el profundo antagonismo que se presenta ante la presencia de los daños ocasionados o los insultos. La indignación es el enojo justo que produce la injusticia, la bajeza. Podríamos dar muchos ejemplos de la vida cotidiana, pero el tiempo no nos alcanzaría, amados hermanos, a ver tanta injusticia como lo veremos en otros o en pasajes de las Sagradas Escrituras, la bajeza. Tal es la ira. La ira nos informa, las Sagradas Escrituras nos informa, la Biblia es atributo una perfección de Dios. Ahora bien, hermanos, la costumbre moderna, o más bien el posmodernismo, o lo que se conoce como la teología liberal en muchas de las iglesias cristianas, y cristianas entre comillas, amados hermanos, es la de restarle importancia a este tema de la ira. Casi que estima muchas iglesias que han abrazado este posmodernismo o la teología liberal o la teología de la liberación, si lo llamar. Los que todavía creen, amados hermanos, en la ira de Dios, los que creen todavía en la ira de Dios porque es decir, no le dan mucha importancia a los que todavía, de alguna manera, amados, creen en este tema, aún no le están dando la importancia que este tema merece. Los que todavía creen en la ira, porque no todos,
amados hermanos, no todos hablan poco de ella, hablan poco acerca de la indignación. Ya ustedes conocen tras domingo los temas que se dan lastimosamente, es campeón que hay en la autoindulgencia, pero hablan muy poco, tal vez no le dan mayor importancia, pero la Biblia, amados hermanos, las sagradas escrituras sí dan la importancia. Me gusta cómo lo dice Arthur, cómo lo dice Arthur de la manera siguiente. En las escrituras hay más referencia al enojo. No sé si lo habrás notado, hermano, pero en las sagradas escrituras, así como está diciendo hermano Pi, que hace más referencia al enojo, el furor, la ira de Dios, que de su amor, benevolencia. Él odia todo pecado. ¿Por qué Dios odia todo pecado? Todavía estoy citando a Arthur, porque es santo, como entonábamos ahorita esos preciosos que resaltan la santidad de Dios. Por eso Dios odia el pecado, y porque lo odia, su furor se enciende en contra del pecador. Arthur Pink cita el Salmo 7, donde dice: Dios es juez justo. Dios, oiga esto, hermano, Dios está airado contra el impío, contra el pecador, contra el malo. ¿Cuántas veces, hermanos, la Escritura dice todos los días, la ira de Dios, continúa Pin, constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, como su poder o su misericordia? De la cita. Ahora bien, la Biblia elabora el concepto de que así como Dios es bueno con los que confían en Él, también es terrible para con aquellos que lo hacen. Aquí aprovecho, amados hermanos, para traer a colación esto. Puede ir allá y mirarlo. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, que venga de sus adversarios, guarda enojo para su todo aquel que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Jehová, note esto, es tardo para la ira, grande en poder, y esto, amados hermanos, no hace a nuestro Señor débil, todo lo contrario. Vemos allí la paciencia y la misericordia de Él para con su pueblo. Sigue diciendo el texto: y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar, los hace secar. Está haciendo referencia a la salida de la nación de Israel de Egipto. Es la visión que nos está comentando el profeta Nahum. Dice: y agota los ríos. Basán fue destruido. El Carmelo, un monte muy delicioso en Israel, o cerca de Israel, dice: y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de ella? La respuesta a esta pregunta es absolutamente nadie. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie. Ira se derrama como fuego por él.
leyendo de esta manera, hermanos, hacemos a nuestro. Es el significado de la ira. La ira de Dios lo vamos a ver en Romanos 2, otro de la misma carta del apóstol Pablo a los romanos, nota la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Es tanto una expresión de una actitud personal y emocional del Trino Dios, como lo es su amor para con los pecadores. Es la manifestación activa, amados hermanos, de su odio hacia la injusticiedad y el pecado moral. Noten, la frase la ira puede referirse específicamente a la manifestación culminante en el futuro, su odio en el día de la ira. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 9, hermanos, que pueden ir allá rápidamente con sus vidas y la palabra del Señor, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, estando ya justificado, sacrificio perfecto por él, por ese sacrificio, por esa sangre derramada, hermanos, dice, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 2, frente a este versículo, capítulo 2, versículo 5, lo dice de la siguiente manera, amados hermanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Tanto, pero también puede referirse a hechos, procesos providenciales y actuales que se evidencian, hermanos, evidencia el castigo divino por el pecado. Los magistrados, está en Romanos capítulo 13, versículo 4, los magistrados que sentencian a los criminales, es un ministro de Dios, es un vengador suyo. ¿Para qué, amados hermanos? Para ejecutar ira sobre aquel que hace lo malo. Dice Romanos capítulo 13, versículo 4, cuando estamos hablando acerca de hechos y procesos providenciales y actuales que evidencian ese castigo. Dice Romanos 13, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quiénes? Los magistrados. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano, dice el texto, no en vano lleva espada, no en vano va a castigar. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pues es servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Es vengador de Dios para que la ira de la justicia y para que la ira de la ley caiga sobre esa persona que hace lo malo. La ira de Dios también, hermano, podemos ver, es su reacción ante nuestro pecado. ¿Qué dice la Escritura, por ejemplo, en la primera parte de Romanos capítulo 4, versículo 15? La ley produce ira. Pues la ley produce ira en esta primera parte porque la ley hace surgir el pecado que está latente dentro de nosotros y hace que la transgresión
Es decir, el comportamiento que provoca la ira abunde. ¿Qué dice Romanos 5:20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuál es el estrago? Esa es la primera parte de ese capítulo, hermano, porque la otra parte dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero entendemos, hermanos, que hemos de morir al pecado. Sin embargo, la palabra del Señor dice que todavía abunda, que todavía en nuestros corazones, hermanos, hay un remanente. O es lo mismo, hermano, permítame expresar lo que Pablo lo dice de una mejor manera en Romanos capítulo 7, del versículo 7 al versículo 13. Mi hermano, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciar. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pablo nos está hablando de esas luchas internas y de ese remanente de pecado que está todavía en nosotros. Pedro lo dice que son batallas que todavía tenemos en nuestra alma y que combaten con nuestra carne. Sigue diciendo Pablo, y la ley, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Oiga eso, hermano, yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno, no hacer muerte para mí una manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, amados hermanos, sobremanera pecaminoso. Pero también lo miramos como reacción contra el pecado. La ira de Dios es expresión o es la expresión de su justicia. Pablo rechaza, amados hermanos, la sugerencia de que Dios o que sea injusto Dios la castiga. Está en Romanos capítulo 3, versículo. A los que son preparados para destrucción, lo describe como vasos de ira. Es decir, objeto de la ira en un sentido similar al que en otro lugar llama esclavos de este mundo. La Biblia dice pues que todo aquel que se constituye o que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, pero también esclavos de la carne, también esclavos del mal. También la Biblia nos dice hijos de ira en Efesios 2:3. Tales personas, amados hermanos, por el solo hecho de ser lo que son, acarrean para sí la ira de Dios. De este modo, hermanos, paso a mi cuarto punto, que es la revelación de la ira. La revelación de la ira de Dios. Romanos capítulo 1, todo nos va a servir. 8. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad.
Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 18, hermano. Es lo que acabo de leer allí. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que con injusticia la verdad. Ahora, el tiempo presente se revela, significa un revelar constante que prosigue todo el tiempo, desde el cielo, que se opone en el Evangelio, en el versículo anterior de esta carta, implica también, amados hermanos, una revelación universal que incluye a quienes no han sido alcanzados aún por el mismo Evangelio. Se lee el versículo 6 y versículo 7, ahí le va a hablar acerca del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Y el punto de partida del apóstol Pablo para hablar acerca del Evangelio, de esas buenas noticias de salvación, las buenas noticias no son las malas noticias. ¿Cuál es? Que la revelación de esa ira de Dios, de Dios indignado, se revela desde el cielo. Ahora bien, ¿cómo se efectúa la revelación? Se imprime directamente en la conciencia de cada hombre, es decir, aquellos a quienes Dios ha entregado a una mente reprobada. Capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero también, amados hermanos, a cometer lo malo sin restricción. Conocen, sin embargo, el juicio de Dios a los que hacen lo malo sin restricción. Conocen el juicio de Dios. Pablo sigue diciendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está en el versículo 32 del capítulo 1. Un hombre, amados hermanos, ignora totalmente que hay un juicio venidero. No hay un ser humano sobre esta existencia que ignore esta gran verdad, que hay un juicio que viene para este mundo. Ahora bien, esta revelación inmediata tiene lo que se llama con la palabra revelada del Evangelio, que nos prepara para sus buenas nuevas, las buenas noticias, dándonos información acerca, como les decía ahora, de las malas noticias en el futuro. La Biblia dice, día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, pero esto no es para quienes tienen ojos para ver. Aparecen aquí y ahora pruebas de la ira activa de Dios en la situación actual de la humanidad. Todas partes observa, amados hermanos, un esquema de degeneración. Cada día más se cumple lo que en Génesis capítulo 6, 5, 6, que la maldad del hombre aumenta cada día más, que se va desarrollando en forma constante, desde el conocimiento de Dios hasta la adoración de aquello, amados hermanos, que no es Dios, y desde la idolatría hasta la inmoralidad de un tipo más grosero, de manera que cada generación, amados hermanos, para una nueva cosecha de impiedad, una nueva cosecha de maldad e injusticia de los mismos hombres. Queremos pruebas de la ira de Dios revelada
como un hecho, nuestra conciencia, amados hermanos, ya opera en el mundo como fuerza. Diría Pablo, basta con que miremos al mundo a nuestro alrededor para ver qué ha entregado Dios a los hombres. ¿Quién, amados hermanos, es una pregunta? ¿Quién en el día de hoy, en pleno siglo XXI, después de que cuando se escribió esto, se atrevería a rebatir la tesis del apóstol Pablo que nos da en este capítulo 1 de Romanos? ¿Quién puede rebatirlo, amados hermanos? Absolutamente nadie. Todo eso que está allí es la manifestación, es la revelación de la ira de Dios contra un mundo, amados hermanos, que camina a espaldas de ese Dios todopoderoso, quiere andar y quieren caminar como si Dios no existiera. Ahora permítanme, amados hermanos, pasar a mi quinta, la salvación de la ira. Punto en el cual no seré muy extenso, ya que en el último punto estaremos reflexionando sobre esta misma reflexión, la cual también he dado para lo último, amados hermanos. Y ahora bien, los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo se propone llamar nuestra atención a la cuestión de la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El día de la ira viene cuando Dios, amados hermanos, pagará a cada uno, pagará a cada quien conforme a sus obras. La pregunta sería esta: ¿cómo podrá escapar al desastre de nosotros? ¿Cómo nosotros nos escaparemos de ese gran día de la ira del Dios Todopoderoso, como nos lo indica también Apocalipsis? Todos, amados hermanos, la Escritura nos dice, todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aun uno. Es aquí, amados hermanos, donde el evangelio de nuestro Señor brilla en toda su intensidad. Nos presenta Pablo, Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Y hermanos, leámoslo, porque allí es donde está el corazón del evangelio, si lo quiere llamar de esa manera. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, amados hermanos, mire, gratuitamente por su gracia, por un favor que no merecíamos, mediante la redención, la liberación, el rescate, el pago que dio Cristo Jesús por nosotros, su pueblo escogido. ¿A quién? Escuche eso. Cristo fue a quien Dios puso como propiciación. Es decir, amados hermanos, aplacó la ira de Dios que todos nosotros merecía que viniera sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo la aplacó? Por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sacrificio. ¿Para qué, hermano? Para Dios manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Cristo, sea el justo, sea Él, amados hermanos, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. Al que es de la fe
de nuestro amado Salvador. De esa manera, Dios nos libera de la ira. Es por eso, amados hermanos, en esto que voy a decir aquí, doy gloria a Dios y crédito, hermano Pedro, que es por eso que esta enseñanza de la ira de Dios nos debe llevar, amados hermanos, nos debe llevar a glorificar a Dios por la obra perfecta de Cristo, quien recibió en nuestra sustitución. Cristo recibió toda la ira de Dios que debió ser descargada sobre cada uno de nosotros. ¿Qué dice Romanos? Ya para terminar con este, ¿qué dice Romanos capítulo 9? Pues más, estando ya justificados en su sangre, hermanos, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Para terminar, amados hermanos, déjame dar 5 verdades sobre la ira de muchas personas que luchan estas y otras preguntas o con estas verdades estamos presentando acerca de este atributo que más que nunca un pensamiento, amados hermanos, sobre la ira de Dios. Se necesita para motivar el vivir cristiano. Como le decía al inicio, el propósito no es para estar miedosos y asustados, no, por el contrario, un temor reverente, porque ya entendimos, hermanos, que nuestra justicia. Y a través de esto, hermanos, alimentar una adoración apropiada como herramienta para enfrentar objeciones nos presenta diariamente, amados hermanos, con relación a estas verdades. A continuación, déjame hablarle de una manera muy rápida y ya está avanzado. Primera verdad, la ira de Dios. La ira de Dios es. Esa es la primera verdad que nos da la Biblia. Se ha vuelto común para muchos argumentar que el Dios del Antiguo Testamento es tal, que no es en modo alguno digno de adoración. Tiene tal pensamiento, está totalmente equivocado. No se lo estoy diciendo, hermano, porque yo ¿cómo es que se llama? Lo vi en medios, no, hablando cara a cara con personas que tienen este pensamiento del Dios del Antiguo. Sin embargo, los autores bíblicos no tienen tema. De hecho, se dice que la ira de Dios está en perfecto acuerdo con la justicia de Dios, en armonía con el amor de Dios. Escribió Pablo: mas por causa de tu perversidad y de tu corazón no arrepentido, atesoras o estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. He leído con Biblia de las Américas. La ira de Dios es, amados hermanos, proporcional al pecado humano. Parker resumió en un libro muy preciso, pasó mi hermano, de esta manera la ira. En la Biblia la ira de Dios nunca es caprichosa, nunca es autorizable o moralmente doble, cosa que es la ira humana. Ya lo dijimos al inicio, más una reacción hacia el mal tal. A Dios o hacia el Parker. Segundo, permítame solamente darlo, hermano. La ira de Dios hay que tener, pero con amor
Hay que temer la ira porque todos han pecado y han caído de la gloria de Dios como el Señor. Tercera verdad, la ira de Dios es congruente con el Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos, dame ahí al cuarto punto. La ira de Dios es su amor en acción contra el pecado. Ahora, esto es contra, pero ya hablamos, hermanos, que amor no hay ninguna incongruencia. Dos, la ira de Dios y el amor. Por último, hermano, y aquí estamos en la ira de Dios es satisfecha. Aquí tenemos las buenas noticias. Jesús al mundo, Pablo, capítulo. Cristo Jesús al mundo a salvar a los pecadores. Pablo dice, cuales yo soy el primero. Gracias a Cristo, Dios puede llamar justificados a los pecadores apropiadamente, amados hermanos. Ya lo leímos, hermanos. Dios ha hecho lo que nosotros no hemos, lo que nosotros no nos merecemos. Permítame una cita de un Carlos Wesley. Podrá ser lo que debo ganar. Interés en la sangre del Salvador, yo por mí. Quien causó su dolor por mí, quien le persiguió hasta la muerte, asombroso amor, ¿cómo puede ser? Por eso, mi Dios, yo, por Padre, te damos gracias. Gracias a través de la persona de Dios, Señor. Padre, perdona. Estábamos, Señor. Estábamos obra, palabras. Haga todo lo que perdona, oh Dios, pecados. Danos camino. También damos todas aquellas antes de la fundación alcanzadas por el Evangelio. Dar cada día más tu Evangelio para que estas almas salvas. Bueno, hermanos, si hay alguna pregunta, alguna aporte, fácil, hermano. ¿Verdad que estuvo bien claro? Más que una pregunta, nosotros los seres cojo rabia, matar, muerto. Pero la indignación exactamente viene del latín, natio, que puede traducir y
Indignación es un enojo o enfado vehemente. Podríamos decir, a través de esta definición, que la ira de Dios es un estado controlado, como la ira de es tanto que Él manda a través de la palabra, airaos, pero no pequéis. Ponga el sol. Vuestro enojo tan controlado es que no conoce para entender eso. Algo, gracias a mi hermana, valioso aporte, algo que estamos acá, porque sabemos que la tribu dado al hombre, esto todo dado, pero no sobre. No puedo, no debo permitir que el sol se oculte. Y si quieres ver literalmente, hermano, véalo literalmente. No puedo por cosa, hermano, no puedo permitir que ahí es donde aprovecha el enemigo. Hay otra parte que Santiago también, que la ira de o obra la justicia de Dios. Podemos airarnos. Ojo, hermano. No la ira como algo que nos descontrola, nada de eso. La ira no nos puede descontrolar a pesar de que esté enojado, porque cuántas cosas, hermanos, no nos indigna a nosotros. No nos indigna, amados hermanos, que maten a un bebé en el vientre de una madre a los 6 meses. Claro que nos tiene que llenar de enojo, de ira, pero tenemos que tener el cuidado de esa manifestación. Nos digna muchas cosas, hermanos, lo veíamos en otras partes de las escrituras. ¿Qué iba a decir, hermano? Sí, buenos días, amada iglesia. Iba más que todo a dar un aporte, porque como muy bien lo estaba diciendo la hermana Sayonara y como tú lo acabas de hacer ver, muchas veces nosotros miramos a Dios de acuerdo a lo que nosotros somos y se nos olvida, principalmente en el tema de la ira, que nuestra ira va entrelazada con el pecado. Nuestra ira siempre va de acuerdo al pecado que aún habita en nosotros. Es por eso, como decía la hermana Sayonara, cuando nosotros nos airamos, llegamos a cometer actos violentos, incluso, como ella muy bien lo dijo, a matar y a querer comer del muerto. Es una frase bastante fuerte, pero en ocasiones nos llenamos de tanta ira que nuestra actitud denota el pecado que aún está en nosotros. Sin embargo, ¿será que Dios se airará de esa misma forma? De ninguna manera. Dios, por ser santo, su indignación es precisamente basada en su justicia, no en el pecado. Por tanto, la ira de Dios es santa, como lo dice la Escritura. Es una ira que no va a denotar un acto descomunal, un acto sin control, sino que por el contrario, la ira de Dios es controlada y es por eso que vemos que nosotros, mereciendo esa ira, no la recibimos. Incluso la gracia común que vemos que tiene Dios para con el pecador es precisamente porque Dios
aun cuando está derramando su ira, no la derrama de manera descontrolada, En todo su, en todo su esplendor. toda su manifestación. Eso solo se dio en la cruz de Cristo. Es por eso que te di la cita de que nosotros en este momento, al mirar la ira de Dios, debemos glorificar a nuestro Padre amado por la obra de Cristo. Y ya por último, hermanos, muchos ejemplos, pues, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo la ira de Dios fue manifestada desde el parte donde que fue manifestada en el puerto o Rubio, Sodoma y Gomorra, en la Torre de Babel, en muchos gobiernos del mundo entero de hay existido hasta esperamos el gran día de la ira. Hermano, terminamos con el. Yo tengo una inquietud porque Dios, bueno, yo pongo ese ejemplo porque Dios cogió ira en el templo cuando estaban haciendo el mercadeo y eso. Sí, eso. Tengo esa inquietud y quisiera que me la dijeran. ¿Te acuerdas el pasaje que leímos que Dios es un Dios celoso? ¿Sí? El templo era la representación de la manifestación de ese Dios. Dios se manifestaba a Israel a través de solamente la Biblia tenía que ser casa de oración. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Que lo habían una cueva de ladrones. Cualquier parecido con la realidad no es. Pues. Entonces, Dios está indignado, mi hermano, porque lastimosamente estamos posmodernismo. La teología liberal o la teología de la liberación está, lo puedo decir de esta manera, a ese, o más bien, déjeme decirlo así, que ellos están presentando en todos. Dios está indignado y por eso le dio rabia.